comenzamos así este quinto encuentro sobre el Nuevo Testamento. Nosotros, en el encuentro anterior, hemos hecho una pregunta, la hemos planteado, y es: ¿cómo puede ser que los evangelios sinópticos, a la luz del concepto de sinopsis que expliqué en el encuentro anterior, sean los mismos? Entonces se planteó este problema de un modo especial en el siglo XVIII a través, les comenté, de tres hipótesis. Hemos visto una: la interdependencia literaria. Hoy vamos a ver la teoría de las dos fuentes y también la hipótesis de las fuentes múltiples. Frente a esta pregunta, repito, ¿cómo puede ser que estos tres libros tienen una mirada de conjunto igual? Lo que ya expliqué de interdependencia literaria, todo puede ser escuchado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Tengan presente que hemos abierto una placa con mi foto que dice Ciclo del Nuevo Testamento. Para todos los que siguen esta formación bíblica puedan ingresar y escuchar todo lo que doy en Claudio Rizzo con doble Z Teólogo. Siempre suscríbete a mi canal. Hemos hecho un ejercicio de comparaciones de la interdependencia literaria con los evangelios de Mateo y de Marcos. La segunda hipótesis es la teoría de las dos fuentes, que pertenece a Schleiermacher. Lo ubicamos a mediados del siglo pasado. Él, cuando entra en este tema bíblico, dice que hay muchas cosas que están en Mateo y en Lucas que no están en Marcos. Por ejemplo, da a luz el Padre Nuestro, que es propio; las bienaventuranzas, lo mismo. No están en el Evangelio de Marcos. Entonces, lo sacaron de otro texto. Si los tres tienen lo mismo, ¿y de dónde lo sacaron? Bueno, según Schleiermacher, hay una teoría de las dos fuentes. Una es lo que dice Marcos, lo que aduce Marcos, y la otra es lo que se llama en Biblia el material Q. Q proviene de Quelle, es una palabra alemana que significa fuente. Cuando hablamos de material Q, significa que no se sabe. Es una fuente que no tiene autoría, pero no deja de ser una fuente. O sea, está en Mateo y en Lucas, pero no pertenece a Marcos. Dentro de Q se ha elaborado otra hipótesis. La hipótesis de las fuentes múltiples lo que va a explicar, y como vuelvo a decir, es una hipótesis, no es una tesis, es una hipótesis, pero igualmente hay que tenerlas en cuenta, explican las coincidencias y las divergencias y se caracteriza por una búsqueda de lo que está, digamos, antes de la escritura del Evangelio. Es decir, el estilo literario, ciertas particularidades, el carácter semítico, o bien si es carácter griego. O sea, se mira cómo se cruzan las líneas antes, en la prehistoria de los evangelios. El material, quiero decir, previo a escribir cada evangelio. Es una teoría interesante. Esto a nivel investigativo. Yo sé que a nivel espiritualidad esto tal vez no es algo muy importante, pero es importante que ustedes sepan al momento de la elaboración de los evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas estamos en los sinópticos haciendo una ambientación general
que existieron estas tres hipótesis frente a la pregunta ¿cómo puede ser que estos libros son iguales? Por eso son evangelios sinópticos. Entonces queda claro en qué consiste, a modo de síntesis, la interdependencia literaria, la teoría de las dos fuentes y la hipótesis de las fuentes múltiples. Ahora, si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque luego vamos a entrar en personas muy preparadas que han de algún modo querido dar sus argumentos así en la historia frente a esta realidad que estoy ahora poniendo en evidencia. Allí es cuando vamos a entrar a los evangelios sinópticos y la crítica, o sea, los aspectos de la interpretación de cada evangelio. Sin embargo, considero que antes de entrar en esto es muy importante tener en cuenta lo que es el magisterio de la Iglesia. Nosotros en la vida católica interpretamos la palabra de Dios a la luz del magisterio que está formado por eximios, personas muy adentradas en la teología, muy estudiosas, que defienden la pulcritud de la palabra, de las enseñanzas, y no se da a luz al mundo algo que no esté verdaderamente comprobado. A su vez, el magisterio, en su conjunto, nos enseña la palabra, para que la palabra sea comprendida correctamente. Ya les voy a hablar de algunos detalles de lo que es el magisterio de la Iglesia, porque tal vez para algunas personas es la primera vez que van a saber qué es el magisterio. Y también tenemos en cuenta la tradición apostólica, porque la Iglesia es católica apostólica romana. Es apostólica porque sigue la sucesión de los 12 apóstoles, estrictamente en la historia. Vamos entonces a tener en cuenta lo siguiente. Los católicos creemos que la Biblia fue entregada a la Iglesia y a los que ejercen la función del magisterio les compete la tarea de custodiar, por encima de todo, custodiar el texto bíblico y además enseñarlo y además vigilar para que no sea tergiversado, como venimos aprendiendo desde el ciclo anterior sobre el Antiguo Testamento. Si cada persona agarra la Biblia, que es un conjunto de 73 libros, y la interpreta al modo que quiere, abriéndola, diciendo lo que se le ocurre, vamos a estar en otro mundo que no es la Biblia. Entonces, esta, digamos así, función tan importante de custodiar el texto bíblico, por un lado, enseñarlo, y por otro, vigilar para que no sea tergiversado, es algo sumamente importante. Por eso quiero acudir aquí a la constitución dogmática que se llama Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. ¿Recuerdan que el domingo pasado, en el ciclo que estoy dando sobre Mariología, les comenté cómo está conformado el Concilio Vaticano II? Tiene documentos, tiene decretos y tiene 4 constituciones dogmáticas, que son Dei Verbum, que ahora lo vamos a ver, que quiere decir la palabra de Dios, Lumen Gentium, la luz de la gente, yo les expliqué el otro día, porque acudí al capítulo 8, que vamos a seguir tratando el domingo que viene en Mariología. Les expliqué qué es la Sacrosanctum Concilium,
y también la Gaudium et Spes, estas 4 constituciones dogmáticas del concilio. Aquí, como estamos en Biblia, en el Nuevo Testamento, voy a tomar de esta constitución Dei Verbum el capítulo 2, versículo 10, al respecto de lo que estamos viendo, dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, que lo ejerce en nombre de Jesucristo. No perdamos estas palabras. Es decir, que lo ejerce en nombre de Jesucristo. Esto es algo muy importante, que el magisterio no es un grupo de eximios que se dedica a hablar, sino que son todos teólogos que ciertamente dan su vida por lo que hacen. Y la fuente y la fundamentación y la argumentación es lo más importante en la vida. Por eso el magisterio lo ejercen en nombre de Jesucristo. Qué responsabilidad realmente a nivel conciencia frente a Dios. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino al servicio de la palabra, para enseñar, dice el concilio, puramente lo transmitido, dado que por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la escucha devotamente, la custodia celosamente, la explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Me interesaron estos verbos y adverbios. Ya sabemos que los adverbios en lengua tienen la función de modificar al verbo. Fíjense, la escucha, la palabra devotamente, o sea, con amor. La custodia celosamente. Y luego dice, la explica fielmente. En los últimos tiempos ha habido importantes intervenciones del magisterio de la Iglesia en lo referente a la Sagrada Escritura. Algunos autores explicaron la inspiración de la Biblia, diciendo que ésta consistía en que contenía la revelación sin error, o que los libros habían sido escritos por medio o por medios solamente humanos, pero que no eran sagrados, que no eran canónicos, o sea, inspirados por el Espíritu, porque la Iglesia los había reconocido como tales. Justamente, el Concilio Vaticano I lo ubicamos en la historia en el año 1870, se opuso a estas opiniones que iban pululando por ahí y declaró que son sagrados los textos y que son canónicos, o sea, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso se lee y se dice palabra de Dios, porque fueron escritos justamente bajo esta acción o inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios por autor. Siempre el autor de la palabra es Dios. Claro, las corrientes que decían esas inconsistencias hacen que la Iglesia se preocupe por estas corrientes racionalistas que colocaban a la Biblia en el mismo nivel que los libros profanos, como si la Biblia fuera un conjunto de 73 libros como cualquier novela que anda por ahí vendiéndose en el mundo, y no como palabra de Dios.
e influenciados por estas doctrinas, reducían su carácter de libro sagrado, de libro inspirado. El Papa León XIII publicó una encíclica, Providentissimus Deus, se llama, que data del año 1893. O sea, para ser más exacto, la publicó el 18 de noviembre de 1893. ¿Con qué finalidad? Les comento. La finalidad es hacer que se mantengan los textos, reafirmando las verdades que los católicos debemos mantener para seguir siendo fieles a su fe. Concretamente, las doctrinas de la inspiración y de la verdad de la Escritura, al mismo tiempo que animaba y promovía el estudio actualizado de las Sagradas Escrituras. Un papa que se ocupó mucho de esto, repito, León XIII. El Papa se pronunció rechazando la limitación de la inspiración y de la verdad, como sostenía el racionalismo. Ya la misma palabra racionalismo nos tiene que hablar de algo donde la fe no entra. Se han querido meter con los libros sagrados. Obviamente que la palabra de Dios se impone sola, pero humanamente el magisterio tiene esa función de custodiar. Y es importante que ustedes sepan que esto ha pasado y cuál es la función del magisterio de la Iglesia. Entonces el Papa rechaza, les decía, todo ese argumento que no tiene base fundamentada. En la teología todo lo tenemos que fundamentar. Entonces él se ocupó en esa encíclica a quienes la reducían a las cuestiones de fe y costumbres y afirmó que la inspiración, para seguir usando los términos correctos, se extiende a todas partes de la Biblia, pero que en los asuntos que se refieren a las ciencias físicas y la historia, los autores bíblicos se expresaron según los conocimientos propios de su tiempo, porque las enseñanzas de Dios no se refieren a la ciencia, sino a lo concerniente a la salvación. Este es un punto clave. Al mismo tiempo, León XIII estableció normas sobre el modo de enseñar la Biblia, las Sagradas Escrituras, sobre todo en los seminarios. Con respecto a la relación entre Sagrada Escritura y teología, el Papa dijo, es sobre todo deseable y necesario que el uso de la misma Divina Escritura influya en todo el estudio de la teología y sea como su alma. Por eso en reiteradas ocasiones yo les comenté que la fuente fundamental de la teología es la Biblia, por eso tenemos tantas materias bíblicas. Después la heurística, se llama heurística al conjunto de fuentes que tiene una ciencia. La heurística teológica está compuesta por otras fuentes, pero la más importante es la palabra de Dios. Fue así que, con ocasión de los 1500 años de la muerte de San Jerónimo, el traductor de la Biblia en el siglo IV, el Papa Benedicto XV publicó la encíclica Spiritus Paraclitus, que es bellísima. Es del 15 de septiembre del año 1920. Como el Papa León XIII
había dicho que en cuestiones históricas los autores bíblicos hablaban según los conocimientos de su tiempo, algunos entendieron que, en consecuencia, cualquier dato histórico contenido en la Biblia podía ser inexacto. Esta conclusión arrojaba dudas sobre hechos históricos ligados a la fe. Por ejemplo, cómo se debían tomar afirmaciones como Jesucristo murió y fue sepultado. Por esa razón, el Papa Benedicto XV se ocupó de los relatos históricos de la Biblia, afirmando enfáticamente que la principal ley de la historia es que los escritos deben corresponder a los hechos tal como han sucedido en la realidad. En consecuencia, se declaró en contra, de lo que hablaron algunas citas implícitas de narraciones aparentemente históricas, de géneros literarios. Hay personas que son muy rebuscadas y como que le dan vuelta a las cosas y no saben leer el mensaje principal de la palabra. Y como nosotros estamos introduciéndonos en estos programas al Nuevo Testamento, a mi entender es muy importante que conozcan estas cosas, porque es patrimonio cultural de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, en la misma encíclica, el Papa recomendó ante todo a los fieles la lectura cotidiana, la meditación, el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso él dice en esta encíclica Spiritus Paraclitus, lo que se ha de buscar ante todo en la Escritura es el alimento que sustentará nuestra vida espiritual y la hará adelante en la vida de perfección. Claro, lo que lleva adelante a cualquier persona de fe es la maduración de la palabra de Dios, o sea, lo que digo en un lenguaje más moderno, ser hombres bíblicos. Nosotros vamos a seguir investigando porque al cumplirse los 50 años de la encíclica Providentissimus Deus del Papa Pío XII, del que les hablé recién un poquito antes, de referirme a Benedicto XV, publicó la encíclica Divino Afflante Spiritu el 30 de septiembre de 1943, que marcó una nueva época para el estudio de las Sagradas Escrituras dentro de la Iglesia Católica. Y en este documento se dio un giro de gran importancia en lo referente a los criterios para la investigación o interpretación de las Sagradas Escrituras dentro de la Iglesia Católica. Hasta ese momento, las traducciones de la Biblia no se hacían desde los textos originales, sino desde la versión Vulgata, o sea, la que tradujo San Jerónimo. Ahora, Pío XII dio impulso a las versiones de la Biblia a partir de los textos originales en hebreo y en griego. Como les hablé en el programa anterior o el previo, las lenguas de la Biblia, cuáles son, les expliqué a dónde se aplicó una y otra. ¿Recuerdan? Todo está en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Por eso recomiendo siempre escuchar los programas anteriores para relacionar un bloque con el otro en este gran ciclo que va a durar varios programas sobre la formación bíblica del Nuevo Testamento. Bueno, para mí es muy importante haber podido llegar hasta este momento y el próximo miércoles voy a tratar de darles algunos datos más para que conozcan
lo que significa el magisterio de la Iglesia. Si bien ya me doy cuenta, todos van conociendo y se dan cuenta de lo fundamental, es importante algunos datos más, a mi entender, para después poder pasar a los aspectos de la interpretación, que es lo que va a venir después de este desarrollo que hoy les entrego. Bueno, nos quedamos meditando y degustando de todo este conocimiento de Dios que por vía radial y a través de las redes sociales está llegando a la vida de nosotros. Y estoy seguro, nuevamente lo digo, que para muchos por primera vez escuchan todo esto que estoy enseñando. Aprovéchenlo. Es el momento. Cerramos este ciclo, el bloque de hoy sobre el Nuevo Testamento, y recordá que todo queda en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Suscríbete al canal. Este momento no puede ser sino acompañado por un canto realmente profundo en la voz de Ingrid Rosario. Eres mi respirar.